Bien, voy a utilizar de guía para explicarles un detalle que creo que quizá no se ha explicado un poco bien en la clase de teoría con respecto a este tipo de diagramas de secuencia y tiene que ver con cuáles son esos tipos de mensaje que yo puedo tener o puedo utilizar para relacionar dos objetos y en qué se diferencian. Sabemos que existen lo que son los mensajes síncronos, los asíncronos y los mensajes de respuesta. En el primero de los casos, ahora sí, en el primero de los casos, en el mensaje síncrono, bueno, es una representación de una flecha llena, ¿no? Y un mensaje asíncrono es, por lo contrario, una flecha que no está llena. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un ejemplo de lo que sería una secuencia, por ejemplo, entre un estudiante y un profesor. El detalle está en que el estudiante lo que quiere es registrarse en una materia o en una asignatura, por lo que utiliza justamente este mensaje, ¿no? Que es el registrarse en un curso. Si el mensaje como tal es asíncrono, podemos entender, por ejemplo, que estuviera utilizando Gmail. Es decir, una vez que el estudiante envía el mensaje de que quiere inscribirse a un curso al profesor, como tal no tiene que estar ahí esperando, ¿no?, enfrente de la computadora a que le llegue el mensaje, sino más bien una vez que lo ha enviado, como tal, bueno, en algún momento más adelante recibir una respuesta, pero no explícitamente tiene que estar esperando a recibirla. A esto justamente se le denomina un mensaje de tipo asíncrono, ¿no?, por ese detalle. Luego tenemos en oposición lo que sería un mensaje síncrono. Es el mismo caso, fíjense, ¿no?, los dos mismos objetos, pero yo puedo entender acá que el estudiante está enviándole este mensaje de manera personal. Digamos, está al lado del profesor indicándole en qué materia o en qué asignatura quiere inscribirse. Quizá le suene más familiar de repente cuando en nuestra carrera tenemos que hacer adición y retiro de materias. Y bueno, como era antes en los semestres regulares, tenías que ir donde el director y ese mismo rato junto con él tenías que adicionar o quitar las materias. En ese sentido, nosotros inmediatamente después de que damos el mensaje, de que lo enviamos, estamos esperando una respuesta, ¿cierto? En ese sentido, cuando nosotros utilizamos los mensajes asíncronos, que son estos, recuerden la flecha llena, vamos a poder utilizar lo que es un mensaje de respuesta, una respuesta a nuestra solicitud. Pensemos que la respuesta en este caso siempre va a suceder cuando exista una solicitud, ¿no? Yo estoy solicitando tal cosa de otro objeto, por ejemplo, y necesito una respuesta, siempre y cuando ese mensaje haya sido de tipo síncrono. Por el contrario, pueden ver aquí que no se utiliza este tipo de respuesta de mensaje, justamente por ese detalle del tiempo, de asíncrono o síncrono. Bien, este libro ya les he pasado, por si acaso les pongo acá la referencia. Es este de acá, UML Classroom, y está cubierto todos los temas de UML que estamos llevando ahorita en la materia. Bien, volviendo entonces a lo que es Visual Paradigm. Habíamos quedado en esto y por lo tanto vamos a crear un nuevo proyecto justamente para utilizar lo que son los diagramas de uso de caso con el ejemplo que estaban haciendo con el ingeniero de un ATM. Veamos. Y entonces voy aquí a nuevo, aquí yo tengo diagrama de secuencia, esperamos a que cargue, y uno blanco. Bueno, voy a dejarlo así tal y como está, y ahí lo tengo. Como les había dicho, este diagrama de secuencia va a ser del ATM que han hecho con el que estaban haciendo con el ingeniero y también está en su libro. Vamos a un poco extenderlo y a utilizar algunos elementos más. Bien, a ver, ¿dónde tenemos esto de acá? Aquí está actor, ¿no? También tenemos lifetime, a ver, tenemos actor. Aquí está actor, ¿no?
un actor. Luego tenemos los objetos. A ver, el primero de ellos va a ser como tal el ATM. Recuerden que este es externo al sistema y estos pertenecen al sistema como tal. Luego voy a crear otro. Voy a denominarle servidor del banco, o sea, solamente server. Server banco. Y uno más que va a ser el banco como tal, o la entidad, o la cuenta bancaria que nosotros tenemos. Cuenta bancaria mejor. Solamente cuenta mejor, para no hacer tan largo el nombre. Bien, lo primero que sabemos es que tenemos que relacionar, ¿no?, estos distintos objetos mediante los mensajes. Y nada, como una línea de tiempo, de manera temporal o según un cronograma, lo primero que haría, por ejemplo, una persona cuando quiere utilizar un ATM es como tal insertar su tarjeta. Entonces vamos a utilizar ese mensaje, el normal, que viene desde acá a acá, y vamos a denominarle insertar tarjeta. Listo. Tenemos otro mensaje a continuación que enviar desde el ATM a lo que es el servidor del banco para verificar si esa tarjeta es correcta. Es decir, si no es una tarjeta de otro banco, por ejemplo, o si se puede reconocer aquellos parámetros de seguridad, etc. Entonces, verificar tarjeta. Ya lo tengo. Ahora, fijémonos acá lo que decíamos antes con la explicación un poco teórica de este mensaje que estamos utilizando, y es de tipo síncrono, ¿cierto? Yo necesito una respuesta inmediata. Estoy esperando a que se verifique que esta tarjeta es o no es la que corresponde a la entidad bancaria. Por lo que necesariamente tengo que utilizar este tipo de mensaje que es síncrono. Ahora bien, una vez que yo ya he enviado este mensaje al servidor del banco para que verifique, tendría que esperar a recibir un mensaje como tal. Vamos a ponerle un poquito más abajo. Aquí. Entonces, una primera opción, opción que tenemos es, o una primera situación que existe es que la tarjeta, voy a poner solamente OK. O sea que la tarjeta se ha verificado y está todo bien. Una vez que yo he realizado esto, ¿no?, fíjense que es justamente una respuesta a la solicitud que yo estaba necesitando. Después de que tengo esta información en el ATM, en el objeto, lo que voy a hacer es, por ejemplo, pedirle el PIN. Vamos a utilizar entonces este otro de acá. Y voy a decirle pedir el PIN, ¿no? Pedir el PIN. O la contraseña también podríamos decirle. Bien, aquí hay un detalle, y es que, como les había dicho, esta es una de las opciones. Sin embargo, puede existir otra opción, y es que la tarjeta en realidad no pueda ser verificada, o sea que esté mal. Por lo tanto, yo podría utilizar otra línea de tiempo, o otra secuencia de mensajes. Bien, para eso lo que yo puedo utilizar es lo que acá dice un frame. Voy a arrastrarlo hasta acá y posicionarlo, a ver si ahí está bien. Ya. El detalle que he visto con Visual Paradigm es que no se puede incluir ventanas o este tipo de cuadros que sean de tipo condicional, como por ejemplo se puede hacer en otro software. Por lo tanto, voy a ponerle acá, justamente a eso se le denomina alternative, cuando tenemos diferentes alternativas justamente. Y la primera, por ejemplo, voy a utilizar un mensaje, aquí está, text, una nota. Voy a denominarle, por ejemplo, si la tarjeta es válida. Ya está. Vamos a reducirle su tamaño y ponerlo acá.
Voy a volver a otra vez utilizar esto de acá. Lo voy a copiar. No, mejor uno nuevo. De coordinates frame. Y aquí lo creo. O no, mejor aquí adentro vamos a hacerlo. Lo que pasa con otros softwares es que directamente aquí nosotros podemos incluir una línea segmentada en el medio de este cuadro alternativo, ¿no? Para decir, por ejemplo, que esta es una de las posibles condiciones y aquí abajo está la otra. Pero vamos a utilizar una nota para hacer referencia a eso y vamos a poner simplemente else, ¿no? O sea, el caso opuesto. ¿Y cuál sería ese caso opuesto? Está muy grande. Ese caso opuesto sería cuando la tarjeta como tal ha sido rechazada. Entonces voy a utilizar réplica de mensaje y voy a decir por el contrario tarjeta inválida o sí, tarjeta inválida está bien. Tarjeta inválida. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, ¿no? Primero yo verifico la tarjeta y puedo tomar este camino si es que ha sido correcto la verificación, o por el contrario este otro camino de acá abajo, el que dice else, si no ha sido correcto. Luego de eso, bueno, directamente el mensaje que sería por ejemplo voy a devolver la tarjeta, ¿no? Pues una opción. O podría utilizar incluso, hay otro tipo de cuadros que son los loops de tipo for, digamos, ¿no? Para solicitar varias veces o para que un mensaje se repita varias veces. Creo que eso también lo llevaron con el Inge, pero nosotros vamos a ver solamente este del if. Entonces vamos a decir devolver tarjeta, ¿no? O expulsar tarjeta mejor. Expulsar tarjeta. Bien. Bien, entonces ya tenemos estos dos flujos. ¿Qué pasaría a continuación en el caso de que todo el proceso haya sido correcto? Es decir, de que hayamos pedido una tarjeta. Esto voy a bajarlo. Bien. Lo que seguiría es pedir PIN una vez que yo ya he ingresado. Ya. Aquí fíjense que yo estoy haciendo un pedido nuevamente, ¿no? Le estoy pidiendo al actor que introduzca su PIN. Por lo tanto, lo que yo espero es un mensaje. Entonces, un mensaje sería como tal, digamos, PIN introducido. Una vez que yo ya he introducido el PIN, lo que tendría que hacer es nuevamente verificar el PIN. Vamos a utilizar esto de acá. Verificar el PIN que se ha introducido. Y nuevamente podríamos utilizar este cuadro alternativo para ponerlo acá abajo. Voy a ampliarlo. Ya, ahí está bien. Y a ver, vamos a ver. Creo que aquí cuando copiabas generabas una especie de relación. Control C, Control V. No. Bien, vamos a crearlo de todas maneras, desde cero igual. Si yo verifico el PIN voy a tener dos alternativas. Bien, voy a crear entonces eso, que es aquí en frame. A ver, es este tamaño más o menos. Y se va a llamar alternative. Una nota aquí adentro, pequeña, que va a ser en el caso de que si el PIN es el correcto. Bien. Y otro que va a ser por el contrario un else, ¿no? Simplemente si no es el correcto. Lo que tendría que hacer es responder a este mensaje. Por lo tanto, replico el mensaje diciendo está bien aquí. En el primero de los casos, ¿no? Si ha sido correcto. Entonces, simplemente PIN, ok, como en el anterior caso. Voy a aprovechar para hacer el de acá abajo. Y sería, por ejemplo, sería PIN incorrecto. Bien. La acción que le sigue al primero de los casos es sería, por ejemplo, vamos a poner algo sencillo, ¿no? Extraer una cantidad. Extraer o pedir una cantidad mejor, ¿no? Porque yo
necesito primero saber cuánto es el dinero que va a sacar el usuario del ATM. Entonces pedir cantidad nomás, ¿no? Pedir cantidad dinero, ya. Y en el siguiente, en este otro de los casos, lo que tendría es, a ver dónde estás, mensaje, sería simplemente, podríamos decirle lo mismo, expulsar tarjeta. Ya está. Bien, vamos bajando. A ver, un poco más despacio. Bien, a continuación, en el caso de que yo consiga pedir el dinero, el ATM le está solicitando que introduzca una cantidad, pues tendré que responder con un mensaje, ¿cierto? Voy a replicar con un mensaje a pedir la cantidad de dinero. Al usuario digamos que ya ha introducido esa cantidad, entonces diríamos cantidad introducida y ya está. A continuación lo que haría es desde el ATM al servidor del banco, voy a utilizar lo que es una acción, sería iniciar la transacción, ¿no? El ATM le dice al servidor del banco, bueno, esa es la cantidad que se necesita, entonces inicia, empezar la transacción. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa con la transacción? Por ejemplo, si yo solicito, no sé, una cantidad de dinero que no tengo en mi cuenta, que es superior, por ejemplo, es decir, no tengo saldo suficiente, pues entonces el servidor del banco tendría que comunicarse con la cuenta como tal. Por lo que sería este otro mensaje de este tipo, más acá abajo. Podríamos denominar, por ejemplo, saldo suficiente. Saldo suficiente. Saldo suficiente. Le pregunta a la cuenta, aquí lo tenemos, ¿no? Cuenta, servidor, ATM y actor. ¿Es el saldo suficiente? Es de nuevo una solicitud, una pregunta. Por lo que volvemos a replicar este mensaje. Diciéndole, igual, ¿no? Vamos a tener dos condiciones, fíjense. La primera de ellas sería que sí, saldo ok nomás, de nuevo. Si podemos bajar esto más abajo. Y uno más, ya. Una vez que yo, bueno, voy a poner el otro más, mejor para que así tengamos, o no, mejor directamente vamos a responder mensaje. Bien, aquí podríamos decir, bueno, si el saldo es suficiente, le dice al servidor, entonces el servidor podría aquí mismo responder y decirle, bueno, entonces empieza la transacción o dame la transacción. Vamos a decir entonces retirar, ¿no? Vamos a de la cuenta a retirar el dinero. O sea, bueno, no físicamente, ¿no? Pero sí ya no va a tener ese saldo o se le va a descontar. Entonces va a ser retirar, está bien, retirar dinero a la cuenta. De nuevo vamos a responder a este mensaje que requiero. No le estoy diciendo retira una cantidad. Por lo tanto, este podría responderle retiro exitoso, por ejemplo. Retiro exitoso. Uy. Ahora sí, retiro exitoso. Bien, una vez que entonces el servidor ya sabe que se ha retirado de forma exitosa esa cantidad que el usuario había querido introducir, podemos replicar con un mensaje. ¿Dónde está? Está bien, replicar con un mensaje a lo que es el ATM, diciéndole lo mismo, ¿no? Por ejemplo, retiro exitoso. Exitoso, ¿vale? Ya está. Aquí me equivoqué, ¿no? Bien, por otro lado, perdón. Está bien aquí.
Bien, lo que continuaría a esto, a este mensaje, sería como tal, el ATM tendría que darle el dinero físicamente. Eso ya es una acción, ¿cierto? Entonces, mensaje. Aquí está, ¿no? Es dispensar. Está bien, dispensar dinero. Ya está. ¿Qué más faltaría? Ya todo esto que hicimos acá solamente sería la parte del si existe un saldo suficiente, ¿cierto? Nos faltaría entonces completar si es que no hay un saldo suficiente, no hay suficiente saldo. Vamos a frame, de acá arriba, a ver. Ya, yo creo que a ver, sí es suficiente. Ahí está bien. Entonces, de nuevo, alternative. La primera nota sería si el saldo ha sido exitoso, ¿no? O si hay suficiente saldo, ¿no? Si hay si hay suficiente saldo. Y el otro caso, else, ¿no? Que no lo haya. Pues bien, ¿qué pasaría más aquí abajo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no existe suficiente saldo? Pues, ¿dónde estás? ¿No? Replicaría de la misma manera como un mensaje en vez de saldo ok, diría, por ejemplo, saldo insuficiente. Bien, a este mensaje podría de nuevo otro mensaje como aquí, ¿no? Del servidor al ATM que diga aquí está, sería lo mismo podríamos decir, o transacción incorrecta directa, ¿no? Transacción incorrecta. Y podríamos incluso aquí realizar una acción más en lo que sería, voy a bajarle esto un poco más, en lo que sería el caso negativo y decir, por ejemplo, de nuevo, ¿no? Expulsar tarjeta. Pero ¿dónde está? Aquí está el mensaje, ¿no? Y podemos expulsar la tarjeta o incluso generar otro tipo de condición. A ver, vamos a poner un mensaje y decir de nuevo expulsar tarjeta. Es una opción, bueno, de repente no tan válida para un ejemplo real, pero para que puedan entender cómo sería, podría aquí ponerse una acción, ¿no? O un mensaje expulsar tarjeta. Y está. Bueno, de todas maneras aquí yo puedo una vez más realizar un mensaje similar a este de acá. Por ejemplo, una vez que yo ya te he dado el dinero, podría, en vez de seguir, por ejemplo, otra vez el proceso de consultarte si quieres algo, solamente de nuevo, ¿no? Expulsar la tarjeta de todos modos. Por eso es que quizás en este caso ya no era tan necesario este mensaje y por eso estaba dudando en ponerlo. Pero esa es una alternativa. Y entonces nada, ¿no? Ya tenemos lo que es nuestro diagrama de secuencia, ¿ven? Más las líneas de vida y todo lo que hicimos. A ver, creo que había un detalle por arreglar por aquí. Esto de acá no. Bueno, nada, solamente la gramática. Bueno, entonces ese sería nuestro primer ejemplo, el de lo que es diagrama de uso de casos. El siguiente que vamos a hacer es de clases. Bien.